En esta última y cuarta parte de la respuesta inmunológica frente a la infección, vemos cómo ocurre la invasión de una bacteria. Esa bacteria cuando encuentra condiciones de temperatura, humedad y nutrientes adecuados penetra en las barreras físicas, ocurre la multiplicación e inmediatamente activa todos sus procesos intracelulares para la producción de enzimas, hialuronidasas, colagenasas, elastasas, toda la parte fibrinolítica, coagulasa, es decir, toda una serie de enzimas que permiten la penetración progresiva hacia el tejido, destruye los tejidos y es allí cuando empieza toda la respuesta inmunológica. Entonces, frente a la respuesta innata, ¿qué ocurre? Fagocitosis, es decir, activación de los macrófagos para la fagocitosis. Existe el proceso de endocitosis con la activación lisosomal, la activación de lectinas, la producción de citoquinas que atraen otras células de la respuesta inflamatoria, antimicrobianos naturales, que ya lo vamos a ver en otra diapositiva, reacciones a carbohidratos, reacción al lipopolisacárido, activación por ADN y proteínas de unión a hierro. Digamos que todo esto son los mecanismos inmunológicos frente a este tipo de bacterias, una respuesta inicial innata que ocurre en minutos y horas. Entonces, estos antimicrobianos naturales corresponden a ácidos grasos que son insaturados en bacterias gram positivas o saturados que son fungicidas. Entonces, estos ácidos grasos se convierten en estos antimicrobianos que son de respuesta inmediata. Péptidos ricos en arginina y lisina y digamos que hay una proteína a través de proteasas o de neutrófilos o plaquetas, se activan estas proteasas, se libera lisina, se liberan aminoácidos y algunos se convierten en bactericidas frente a bacterias gram positivas. Inmediatamente ocurre la activación de los macrófagos con la presentación del antígeno y ocurre la activación a través de este macrófago que está en reposo. Presenta el antígeno al linfocito TH1, hay sensibilización de producción de interleuquina 2, interferón gamma, se produce una activación del macrófago, el mismo leucocito TH1 se autoactiva o activa al macrófago y ocurre todo el proceso de fagocitosis. Y adicionalmente, este macrófago puede generar la activación de linfocitos CD8, que son citotóxicos y van y producen lisis y muerte celular bacteriana de algunos macrófagos que persisten con las bacterias intracelulares. Es decir, el macrófago activado activa sus lisosomas, destruye estas bacterias, pero aquel macrófago que persiste con esas bacterias intracelulares es destruido posteriormente por los linfocitos CD8. Después ya viene toda una respuesta inmunológica complementaria en donde estas mismas bacterias pueden estimular el linfocito B directamente, este produce anticuerpos y lo que hemos visto en los anteriores módulos, donde hay neutralización, opsonización, lisis bacteriana, activación del complemento. Aquí es donde actúa principalmente la inmunoglobulina IgM, donde hay lisis bacteriana, inflamación y fagocitosis de las bacterias recubiertas por complemento con la fracción 3b. O adicionalmente puede ocurrir la activación de la célula presentadora de antígeno, quien presenta a los linfocitos eh, T, colaboradores o helper, y estos pueden producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral, activan macrófagos, fagocitosis, destrucción bacteriana, hay procesos de inflamación y también posteriormente ocurre esto que son las respuestas frente a anticuerpos y es decir, disparan toda esta cascada que vemos acá. Entonces, digamos que esta respuesta inmune de las bacterias puede estimular al linfocito B a las células presentadoras de antígeno y esta a su vez al linfocito T. Muy importante esta diferenciación para entender todos los procesos que ocurren de activación. Vemos aquí en un esquema cómo inicialmente las bacterias entran y lo que hay primero es una neutralización de todas esas toxinas para que no destruyan el tejido circundante. Luego lisis mediada por complemento al activarse
el macrófago, posteriormente la liberación o la activación de ese macrófago, de ese complemento que inactiva las bacterias, opsonización y fagocitosis y degranulación de mastocitos. Estos son los mastocitos, se degranulan y tratan de contrarrestar toda esta respuesta que genera esta bacteria. Posteriormente viene todo el proceso de activación de estos macrófagos o monocitos que van circulantes en un vaso sanguíneo y por un proceso de diapédesis entran a través de una quimiotaxis y se sigue activando lo mismo los neutrófilos y tratan de contrarrestar de manera local la infección. Entonces, en esa inmunidad adquirida se pueden producir la respuesta humoral o la respuesta celular. La respuesta humoral lo hemos visto a través de IgG o IgM, principalmente y agudamente la IgM con neutralización de toxinas, opsonización y fagocitosis y activación del complemento. Mientras que la respuesta celular a través de los linfocitos T CD4 que a su vez activan los macrófagos, producen inflamación y después activan la respuesta humoral a través de la producción de anticuerpos. Aquí está la respuesta inmune humoral, estas son las bacterias, entonces estos son los lipopolisacáridos, más los anticuerpos se tratan de contrarrestar todos estos lipopolisacáridos de manera específica, neutralizando, opsonizando y permitiendo la fagocitosis o activación del complemento con un complejo ataque que produce lisis, ahorro de antibióticos. Recordemos siempre este concepto acá, que la lisis permite ese ahorrar antibiótico y disminuir la resistencia bacteriana, inflamación y fagocitosis. Mientras que la respuesta celular necesita siempre una presentación de antígeno o una célula presentadora de antígeno, que a su vez es el macrófago, la célula dendrítica que le presenta el antígeno al linfocito T, CD4, y este a su vez produce interferón gamma que activa más macrófagos, factor de necrosis tumoral que estimula la inflamación, atrae neutrófilos, atrae más linfocitos, o citoquinas que van y estimulan a los linfocitos B que a su vez producen anticuerpos. Entonces esas son de manera, en resumen, toda la activación de la respuesta celular y la respuesta humoral. En resumen, entonces, hay bacterias muertas, hay bacterias extracelulares vivas o bacterias intracelulares vivas. Lo que nos interesa principalmente son estas dos, donde estas bacterias muertas generan antígenos exógenos, producción de linfocitos TH2 y una respuesta humoral. Las bacterias vivas pueden generar esto mismo o, a su vez, procesadas como antígenos exógenos, es decir, por células presentadoras de antígeno, estimulan el linfocito TH1 helper o colaborador y hay una reacción de este linfocito citotóxico y puede haber destrucción de células, puede haber activación de macrófagos a través de esto y esto consiste la respuesta intracelular. Entonces, de manera que si yo tengo un foco bacteriano, puede existir un macrófago que procesa todos los antígenos o puede existir la activación del complemento C3A o C5, la degranulación del mastocito con histamina y esto puede producir o generar todas estas integrinas en el endotelio vascular que permiten la unión del neutrófilo y a su vez macrófagos que llegan al sitio de la infección. Adicionalmente, se produce la activación de los linfocitos helper con interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, o del mismo macrófago y aumentan moléculas de adhesión, permeabilidad vascular, respuesta en la fase aguda. Por eso el paciente genera edemas en ese paciente, se produce una respuesta inflamatoria severa por toda esta activación. Recordemos que también hay células presentadoras de antígeno como las dendríticas y que las células natural killer se encargan directamente de destruir todo este proceso de manera directa. Finalmente hay un resumen comparativo de la respuesta inmune y aquí está la respuesta inmediata, la temprana y la tardía. La respuesta inmediata de 0 a 4 horas. El tipo es una respuesta inmune innata con activación del complemento, producción de histamina a través de los mastocitos y las células clave son macrófagos, células mastoides y neutrófilos. Luego viene una temprana entre 4 a 96 horas, es innata inducible
con toda esta producción de complemento, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 12, y las células clave son macrófagos, neutrófilos y natural killer. Es aquí donde debemos inmunomodular al paciente tempranamente para que se evite toda esta cascada, porque ya viene la fase tardía, 96 horas es específica y ya vienen todos los anticuerpos e interleuquinas y las células clave son los linfocitos T, B y macrófagos. Es aquí donde el pentaglobin pues no tiene cabida porque ya está producida toda la respuesta inflamatoria y digamos que es el punto de no retorno para la destrucción de esta célula huésped y si eso es sistémico, pues para la muerte finalmente del paciente. Muchas gracias.